Hola, yo soy Maripaz, soy una de las abogadas de acá de Verify, una de las que tramita todos estos procedimientos de ley de segunda oportunidad. Probablemente si alguno de ustedes ya es cliente nuestro, a más de alguno seguramente vaya a ser yo la letrada encargada de su proceso. Bueno, ¿qué es la ley de la segunda oportunidad? La ley de la segunda oportunidad es un mecanismo legal que le permite a particulares y a personas también autónomas, es decir, empresarias, pero que ejercen una actividad por cuenta propia, que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento, poder cancelar total o parcialmente las deudas siempre que se cumplan con determinados requisitos. Este procedimiento de ley de segunda oportunidad es una ley, o sea, está reconocida por el ordenamiento jurídico español y tiene su influencia de la directiva europea. Es decir, la directiva europea es la que establece que los países que están adscritos a la Unión Europea tengan que dar esta oportunidad para que las personas puedan reemprender y puedan tener una segunda oportunidad financiera. Esta directiva europea es obligatoria para los países, por lo tanto son ellos los que tienen que luego, en su propia legislación, poder generar su propio derecho relativo a ello, ¿no? Entonces es muy importante porque muchas veces hay clientes que a veces pasa que, o personas, que tienen mucha incredulidad o mucha incertidumbre respecto a si este procedimiento efectivamente existe o no, ya que es bastante sorprendente el hecho de que deudas se puedan perdonar, ¿no? Entonces es súper importante tener la conciencia y el conocimiento de que este es un procedimiento regulado por la ley, por lo tanto es absolutamente real, esto existe, se tiene lógicamente que cumplir con una serie de requisitos, pero si es que las personas cumplen con esos requisitos, nada obsta a que puedan tener efectivamente esta segunda oportunidad y puedan alcanzar este perdón de las deudas. Bueno, como les mencionaba, lógicamente la ley establece ciertos requisitos que las personas que puedan acogerse a este procedimiento van a tener que cumplir. Es decir, si bien son requisitos que no son muy estrictos en el sentido de que no es una gran cantidad de requisitos, sí que son ciertos parámetros o ciertas condiciones que todo deudor que quiera acogerse a este procedimiento tiene que cumplir, ¿vale? En primer lugar, tenemos que la persona que se quiera acoger a este procedimiento tiene que encontrarse en un estado de insolvencia, ¿cierto? Este estado de insolvencia supone que tenga que tener un volumen mínimo de una cierta cuantía de deuda. Si bien la ley no establece una cifra exacta, ya que es un poco casuístico, ya que personas que tengan un cierto volumen de deuda va a depender también del nivel de ingresos que tengan, sí que se ha llegado a una especie de consenso de que la deuda que tiene que tener cada persona que se pueda acoger a este procedimiento es de aproximadamente unos 8.000 euros. También las personas que se quieran acoger tienen que tener dos o más acreedores, es decir, no sirve tener un solo acreedor, en el sentido de no sirve, por ejemplo, deberle dinero únicamente a Banco Santander o únicamente a CaixaBank. Tiene que haber al menos dos, ¿vale? Dos diferentes. También tiene que ser deudor de buena fe. Esto es muy importante. La buena fe significa que la persona no se haya endeudado negligentemente o temerariamente. Tampoco que se haya endeudado para poder solventar gastos innecesarios, sino que este endeudamiento se haya generado por una necesidad, ¿no? La persona de buena fe se vio en la necesidad, la obligación de tener que recurrir a este financiamiento externo para poder mantener su nivel de vida, para poder dotarse, ¿cierto?, de lo necesario para la subsistencia o también para poder enfrentar un periodo complejo, imprevisto, excepcional, a los que se puede ver enfrentado cualquier persona, ¿no? Otro requisito también bastante importante es no haber cometido delitos socioeconómicos o del orden patrimonial dentro de los 10 años anteriores. Aquí surgen muchas dudas porque no es que no se pueda acoger a este procedimiento una persona que haya cometido cualquier tipo de delito, sino que la ley lo acota a delitos socioeconómicos o del orden patrimonial. Es decir, estamos ante
una persona que no puede haber cometido delitos de hurto, de robo, de estafa, etcétera, ¿no? Son delitos, como digo, ceñidos al tema económico. O sea, todo lo que fueran delitos como lesiones, por ejemplo, delitos de, no lo sé, conducir en estado de ebriedad o conducción temeraria, etcétera, son delitos que no nos prohíben o no nos impiden poder acogernos a este procedimiento. Bueno, otro punto importante, que también va del lado de la buena fe, es el no haber sido sancionado por la agencia tributaria o por la Tesorería General de la Seguridad Social y haber sido objeto de sanciones muy graves o graves, en ciertos casos, en los últimos 10 años, es decir, en los 10 años anteriores al momento en que solicitamos la exoneración. Estas sanciones son fruto de conductas que son sancionadas por la agencia tributaria o por la seguridad social por el hecho de haber una conducta dolosa o una mala intención detrás del actuar. Entonces, están tipificadas en la ley, pero es muy importante saber si las tenemos o no, ¿vale? Sobre todo, nosotros le recomendamos a los clientes en los casos en que tengan un volumen de deuda con estas entidades que pueda ser bastante elevado, ir a la Seguridad Social, ir a Hacienda, hacer la consulta, porque podría ser que eventualmente estas deudas hayan generado la imposición de sanciones, ¿vale? Y si son sanciones que tienen cierta envergadura y han sido calificadas como muy graves o incluso graves, en ciertos casos, que bueno, es cuando la sanción grave supera un cierto importe, es decir, te sancionan por una sanción grave pero que supera los 5.000 euros. En estos casos vamos a tener ya un obstáculo o un impedimento para poder acceder a este procedimiento. También es muy importante mencionar que todas aquellas personas, por ejemplo, que fueron empresarios y tuvieron su propia empresa de la cual eran administradores, muchas veces ocurre que les derivan responsabilidad por aquellas deudas que contrajo la mercantil, ¿no? Entonces aquí se desprende ya el otro requisito que también nos establece la ley, que es no haber sido objeto de un acuerdo de derivación de responsabilidad firme en los 10 años anteriores. Esto, como les explicaba, los acuerdos de derivaciones de responsabilidad ocurren únicamente en los casos de personas que fueron administradoras de mercantiles, mercantiles que también se encontraban en una situación de insolvencia, no pudieron pagar sus obligaciones tributarias, no pudieron pagar sus obligaciones con la seguridad social y la deuda se la traspasan a el administrador de la mercantil, ¿vale? Entonces también mucho ojo si es que ustedes alguna vez han tenido alguna actividad como empresarios y les han llegado deudas producto de esa empresa. Porque ahí también tendríamos que tener ojo para ver si es que esa deuda proviene o no de una derivación de responsabilidad. Bueno, sé que es mucha información. Nosotros igualmente cada vez que algún cliente entra a nuestro despacho o hace la primera asesoría, el abogado que siempre los asesora y revisa su caso les pregunta este tipo de cosas. Por lo tanto, ahí se hace un primer filtro en el sentido de poder averiguar si han habido sanciones, si han habido derivaciones de responsabilidad, también observar qué tipo de conductas han generado este endeudamiento para poder saber si hay una buena fe o una mala fe. Y también saber, obviamente, la cuantía de la deuda para poder hacernos una especie de imagen o un panorama general respecto del tipo de insolvencia que tienen. Es importante, eso sí, hacer el alcance de que en el materia de buena fe, eh, obviamente la última palabra la tiene siempre el juez. Nosotros somos los encargados de probar con la mayor cantidad de recursos disponibles de los que podamos echar mano, de que lógicamente el cliente es un deudor de buena fe. Pero sí que es verdad que últimamente los jueces se están poniendo cada vez más estrictos con estos requisitos, con cómo también argumentamos esta buena fe. Por lo tanto, es muy importante que el cliente pueda ser transparente y nos dé la mayor cantidad de información posible, porque así nosotros vamos a poder construir una defensa mucho más robusta y también nos va a permitir eso, poder darle las nociones que el juez necesita para poder
estar convencido de que efectivamente estamos ante un endeudamiento que no fue de mala fe, que no fue un endeudamiento negligente, no fue un endeudamiento temerario, sino que por razones externas, por razones imprevisibles o excepcionales, se ha llegado a esta situación. Vale. Ahora vamos a hablar del famoso concurso sin masa, que me imagino que varios de ustedes tal vez lo hayan oído hablar antes. El concurso sin masa es la forma más sencilla, por decirlo de alguna manera, del concurso de acreedores que pueda haber. Cuando hablamos de un concurso sin masa, nos referimos a un concurso de acreedores, que es este procedimiento, donde tenemos un deudor que no tiene bienes ni derechos suficientes con los cuales poder pagar las deudas que tiene. Es decir, tenemos deudores que carecen de bienes o carecen de derechos que sean legalmente embargados. Lógicamente todos somos dueños de bienes, ¿no? Tenemos el mobiliario de nuestras casas, tenemos nuestra ropa, tenemos las cosas que necesitamos en el día a día. Pero esos son bienes que no se pueden tocar, son bienes que son inembargables. Sin embargo, hay bienes que sí se podrían embargar, sí se podrían ejecutar y sí se podrían vender, como por ejemplo una casa, un coche, un plan de pensiones, acciones de una mercantil, etcétera. Entonces, cuando estamos en el concurso sin masa, es un concurso en el cual no se requiere liquidar nada, porque el deudor, por ejemplo, no tiene nada. Este es, podríamos decirlo, que es lo más habitual que nos toca ver, es el concurso más sencillo que hay y es el concurso también más rápido, porque no hay fase de liquidación. Es muy evidente y muy fácil en estos casos argumentar también la insolvencia, ¿no? Porque tenemos personas que no tienen patrimonio positivo en el sentido de que no tienen bienes con que les pudiera permitir, por ejemplo, atender las deudas que tienen. Tampoco tienen ingresos suficientes. Esto también es importante porque en un primer comienzo simplemente lo que mirábamos tanto los abogados como los jueces era más que nada los bienes que tuviera la persona. Pero ahora también se está mirando los ingresos. ¿Por qué? Porque los ingresos también son un derecho. Uno tiene un derecho a poder percibir una nómina, a poder percibir una prestación, una jubilación, etcétera. Entonces, también es importante hacer la mención de que todo lo que supere el salario mínimo interprofesional se considera que podría ser embargable, ¿no? Obviamente con los límites, porque no todo se embarga, sino que se puede embargar, por ejemplo, el 30% que supere el salario mínimo interprofesional. También este es un elemento que nosotros vamos a valorar y que cuando entran como clientes nosotros también vemos, ¿cierto? Si es que es un salario un poco más robusto, es un salario un poquito más alto, también podríamos plantear que ya no estaríamos en un concurso sin más. También tenemos, bueno, tenemos otros casos que son un poco menos usuales, pero que también podrían considerarse un concurso sin masa, como el caso de que los costos de vender los bienes sean manifiestamente desproporcionados al valor de mercado de estos. Esto significa que el deudor tiene, por ejemplo, bienes en su propiedad que podrían venderse, pero que en realidad esos bienes tienen un valor de mercado tan bajo que sería más caro hacer la venta que el beneficio que pudiéramos obtener de ella, ¿no? En un ejemplo, una persona tiene un coche de 20 años, un vehículo de hace 20 años que no está en buen estado de conservación, que tiene mucho kilometraje. Probablemente si yo lo vendo no me den prácticamente nada por ese vehículo. Por lo tanto, hacer una pública subasta, pagar honorarios, por ejemplo, a un administrador concursal para que haga la venta de este bien, me va a terminar reportando más costos que beneficios. Bueno, después también tenemos el caso de los bienes que tienen cargas. Hay bienes que si bien tienen un valor bastante elevado, tienen también cargas elevadas, por ejemplo, las hipotecas. En ese caso, también se puede configurar ciertos presupuestos para que el concurso sea considerado un concurso sin masa y por lo tanto también se pueden blindar los bienes de los clientes. ¿Qué ejemplo sería este? No lo sé, una persona, un cliente, tiene una vivienda que vale valor de mercado 100.000 euros.
y resulta que está hipotecada y la hipoteca son 150.000. En este caso, la carga hipotecaria que tiene esa vivienda es muy superior al valor de mercado. Por lo tanto, si yo quisiera vender esa vivienda dentro del procedimiento concursal, no sacaría nada de dinero para poder pagar a los otros acreedores, porque todo el dinero que yo pudiese obtener de esa venta se va a ir estrictamente a pagar la hipoteca. Por lo tanto, en esos casos también tenemos clientes que teniendo bienes, al igual podrían ser considerados un concurso sin masa. Pero todo esto es bastante casuístico y como les digo, nosotros en la asesoría que les brindamos y luego ya cuando ustedes están con nosotros los abogados nos encargamos de revisar a fondo cada uno de estos casos para poder ver qué tan viable es o no plantear un concurso sin masa y en el caso de que tengamos bienes, si es que lo consideramos riesgoso para no poner en riesgo los bienes que puedan tener, por ejemplo, plantear otra alternativa como sería un plan de pagos con una exoneración parcial. Vale, entonces ahora vamos al tema de la exoneración parcial. ¿Qué ocurre si el deudor tiene bienes? Mucha gente se pregunta también qué pasa si es que tienen una casa, si tienen vehículos, si pueden o no acogerse al procedimiento de la ley de la segunda oportunidad. La respuesta es que sí. Una persona con bienes igualmente puede acogerse al procedimiento de ley de segunda oportunidad. Pero aquí, eso sí, hay que ser un poco más cautos y hay que revisar si es que el procedimiento de ley de segunda oportunidad es verdaderamente el mecanismo idóneo para poder tener la mejor solución posible. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo bienes que de venderlos podríamos recibir dinero que nos permita pagar al menos parte de las deudas, tenemos el riesgo de que el juez nos pueda pedir que liquidemos, ¿cierto? Que vendamos para poder pagar las deudas y con el dinero de la liquidación se paga lo que se alcance y el resto que no alcanza a pagarse se perdona. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si nosotros no queremos por ningún caso liquidar bienes? Si nosotros lo que queremos es conservar nuestra casa, conservar nuestro vehículo, bueno, sobre todo las viviendas, que es lógicamente lo que las personas más quieren proteger, ¿no? Entonces, en este caso, lo que la ley plantea es la posibilidad de poder conservar estos bienes a cambio de que el deudor haga un esfuerzo razonable y atienda el pago de las deudas, no en un 100%, pero sí al menos una parte. El plan de pagos, entonces, en este sentido, nos permite la conservación de los bienes del deudor a cambio del pago de un porcentaje. Lo que el juez dice es, ok, yo te permito a ti, deudor, poder conservar estos bienes que tienen lógicamente un elevado valor patrimonial, pero a cambio tú tienes que dar algo, tienes que al menos hacer un esfuerzo, tienes que atender, aunque sea una parte de la deuda. Y este plan de pago se va a poder hacer a 3 años o a 5 años en caso de que el deudor tenga un bien inmueble. O sea, la regla general son 3 años, es decir, 36 cuotas, pero si tenemos inmuebles dentro del patrimonio ya podemos extenderlo a 60 cuotas. Es decir, se paga más. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo un bien que tiene mayor cuantía, es un bien que vale muchísimo más. Las casas, los inmuebles, por lo general son los bienes que tienen mayor valor, ¿no? Esto también es muy importante tenerlo en consideración porque nos pasa mucho que, lógicamente, muchísimo se dice en redes sociales, muchísimo se dice en el boca a boca y hay muchos clientes y muchas personas que llegan a nosotros con la noción de que todos pueden tener el 100% del perdón de las deudas. La verdad es que sí, podrían eventualmente tener el perdón de ese 100%, pero a cambio de, por ejemplo, liquidar la vivienda. Entonces, si es que estamos ante personas que tengan bienes dentro de su patrimonio, si es que no quieren que se los toquen, no quieren venderlo, nosotros podemos proteger esos inmuebles, pero a cambio, como de lo que ya les mencionaba, de poder presentar un plan de pagos, que es esta alternativa que nos propone el legislador. Vale, ahora vamos a ver el caso de la liquidación de bienes. ¿Qué pasa si yo tengo bienes pero los quiero liquidar? Tengo una casa, por ejemplo, que tengo un 50% que adquirí por herencia, no es la casa donde yo vivo, o derechamente en realidad la casa donde yo vivo me doy cuenta que ya no puedo pagarla, que se me está haciendo
imposible de poder sustentar y quiero realmente partir de cero y poder limpiarme de todas las deudas que quiero. En este caso sí que se puede y es lo que comentaba que se logra esta exoneración total, obviamente con también ciertos límites que establece la ley, a través de la liquidación de los bienes que formen parte de mi patrimonio. En estos casos, las liquidaciones pueden hacerse y se hacen. Las liquidaciones de bienes se hacen dentro del procedimiento. ¿Vale? Es decir, se abre el concurso de acreedores, se nombra un administrador concursal y la liquidación de los bienes se realiza todo dentro de este procedimiento que va a estar vigilado por el juez y que va a estar también realizado en cooperación tanto de nosotros como los letrados de nuestros clientes, como también la figura del administrador concursal, que es un tercero imparcial que va a ser nombrado por el juez y que va a velar porque todo el concurso se haga con arreglo a la ley y se respeten tanto los derechos del deudor como también de los acreedores. Cuando yo liquido un bien, es importante mencionar que el dinero que yo tenga se va a emplear en pagar las deudas, pero muchas veces pasa que el dinero que se obtiene de una liquidación es inferior al total de las deudas que yo tengo. En este caso, y la gran ventaja que nos da este procedimiento es que si yo debo 200 y vendo el único bien que tengo y ese bien lo vendemos en 30, pago esos 30 y el remanente que quedó sin poder pagar, sin poder ser atendido, es decir, estos 170 que me quedan todavía, se van a exonerar. ¿Vale? Esto es muy importante porque es una oportunidad, por decirlo de alguna manera, única. Si es que ustedes liquidan un bien, por ejemplo, a través de una ejecución que se haga por un procedimiento que no sea la ley de segunda oportunidad, una ejecución hipotecaria o una ejecución que les ponga a alguno de sus acreedores, todo lo que no se alcance a pagar con la liquidación de los bienes continúa siendo deuda. Por lo tanto, yo pierdo el bien y si no se alcanza a pagar todo, yo continúo arrastrando una deuda. En el caso del procedimiento de la ley de la segunda oportunidad y el concurso de acreedores, esto no ocurre. Todo lo que yo no alcance a pagar, todas las deudas que me queden insatisfechas, también van a entrar dentro de lo que es la exoneración. A ver, vamos a ver. Voy a ver algunas preguntas que nos han hecho en el chat. Vale, a ver, nos comenta una de las personas que está conectada que tiene un problema con un vehículo y no está segura si puede ser un acto de mala fe lo que hizo. Vale, en este caso, lógicamente aquí vamos a tener que tener una conversación ya más directa, en tener que hablar directamente con la letrada, no te preocupes, ponte en contacto con nosotros para poder conocer todos los detalles de esto, ¿vale? Desconozco cuál será el problema que habrá tenido con el vehículo, no lo sé por qué lo considerarías que podría haber mala fe, pero en ese caso, si es que tienes alguna duda, lógicamente nos contactas, nos expones también cuál es la situación y nosotros vamos a poder valorar si es que es constitutivo o no de mala fe. En este sentido también, nosotros damos esta asesoría gratuita, o sea, si ya eres cliente nuestro, genial porque vamos a poder, o sea, con toda seguridad vamos a poder revisar tu documentación, vamos a poder contactarte y vamos a poder analizar tu caso. Pero incluso para las personas que no son clientes, o si ustedes conocen gente que quiera meterse a este procedimiento y que tenga dudas, no sepa si hacerlo o no, si le merece la pena o saber si cumple con los requisitos, etcétera, pueden contactarnos y nosotros también damos el servicio de asesoría gratuita para poder resolver este tipo de dudas y también para poder transparentarles si es que el caso que ustedes tienen es o no susceptible de poder acogerse a este procedimiento, ¿vale? También, bueno, si es que tienen más preguntas, pueden ir escribiéndolas al chat. Yo las puedo ir contestando y claro, si es que son cosas más puntuales, si son temas ya que requieran de una asesoría más personalizada, lo podemos ver en privado. A ver, Iván nos plantea que tiene un vehículo que lo contrató con una financiera. Si lo vendo a un valor menor que la deuda con la financiera, de acuerdo a lo presentado, la diferencia que debo me puedo acoger al procedimiento.
A ver, acá lo primero es que si tú tienes un vehículo que lo contrataste con una financiera, tienes un vehículo con una reserva de dominio. Salvo que me corrijas y me digas que no es así, pero por lo que entiendo tendrías un vehículo con una reserva de dominio. Las reservas de dominio son en el fondo el dominio, la propiedad de ese bien, de ese vehículo, todavía lo mantiene el acreedor. Por lo tanto, tú no puedes venderlo libremente. Mucho menos fuera del proceso. O sea, si no estás acogido todavía al procedimiento, no estás declarado en concurso, no puedes vender los bienes. Sobre todo porque, dos cosas. Primero, si el bien está con una reserva de dominio, ese bien pertenece al acreedor. Y solamente una vez que tú termines de pagar toda la financiación, la propiedad de ese vehículo va a pasar íntegramente a ti. Entonces, ahora venderlo sería contrario a el contrato que tú firmaste y por lo tanto estarías incurriendo en una infracción y estarías vendiendo un bien que tiene una prohibición de enajenar, porque de hecho los vehículos con reserva de dominio siempre también se les establece una prohibición de disponer y enajenar, es decir, no puedes vender, ¿vale? Por otra parte, tampoco nunca podemos recomendar que vendan bienes antes del procedimiento de ley de segunda oportunidad, porque podría considerarse que están sacando bienes fuera del patrimonio. Por lo tanto, toda venta que hagan y que nosotros les recomendemos, por ejemplo, hacer, tiene que ser dentro en el contexto del procedimiento. En este caso, si es un vehículo que tiene una reserva de dominio, lo que hay que hacer es que dentro del procedimiento hay que contactar directamente con la financiera y ver la restitución de ese vehículo. El vehículo se devuelve a la financiera y si queda deuda pendiente, esa deuda se exonera en virtud del procedimiento. Pero es muy importante que en estos casos, cuando son vehículos con reservas de dominio, el vehículo se tiene que restituir. Si tú no lo restituyes, esa deuda no se va a poder perdonar, porque lo que hace la ley es que protege este tipo de situaciones, como los vehículos con reserva de dominio, los protege y les da una garantía o un privilegio especial. ¿Por qué? Porque la ley y el legislador jamás va a permitir que tú te puedas quedar con un bien que no has pagado y al mismo tiempo que te perdonen esa deuda. Entonces, como te mencionaba en este caso, y también todas las personas que tengan situaciones similares, que tengan, por ejemplo, vehículos con reservas de dominio, lo que hay que hacer para poder obtener el perdón de esa deuda que viene asociada a esa financiación es contactar con el acreedor para poder hacer la restitución del vehículo. Una vez que se restituye el vehículo a la financiera, por ejemplo, si yo debo 20.000 euros y la financiera me dice, ok, tú me restituyes el vehículo, pero el valor que yo le doy a este vehículo son 12.000 euros. Te queda una deuda por pagar de 8.000. Si ustedes no se acogen al procedimiento de ley de segunda oportunidad, esos 8.000 euros es deuda y hay que pagarlos. En el caso de la ley de la segunda oportunidad, si esto se hace en el contexto de este proceso, restituyes el vehículo y esos 8.000 euros restantes de deuda que todavía te quedan por pagar van a ser perdonados dentro del procedimiento. Vale, a ver, veo varias preguntas. A ver, tengo una pregunta que dice lo relacionado con el juego, ¿cómo lo tratan los jueces? Con el juego no sé muy bien a qué te refieres, Eduardo. Me imagino que será quizás el tema de las apuestas, del endeudamiento que uno adquiere en virtud de apuestas y de una situación de ludopatía, ¿no? Eh, Estos casos son bastante más usuales desde lo que podrían creer. Suele ser una causal de endeudamiento bastante, voy a decir, no lo más común, pero nos hemos encontrado con varios casos así. Y en esto es súper importante cómo nosotros lo acreditemos, si hay informes de psicólogos, informes de psiquiatras, si hay algo que nos permita a nosotros acreditar esta situación. Y la verdad es que muchas veces hemos tenido resultados muy positivos porque se entiende también que las adicciones al juego son efectivamente una enfermedad. Por lo tanto, una persona que ha sufrido una situación de este tipo tiene también el derecho y la opción de poder restituir su situación económica y poder partir de cero. Por lo tanto, un poco en síntesis, también todo va muy de la mano de cómo nosotros argumentemos esta situación. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié, por ejemplo, en el hecho de que nos expliquen con mucho detalle cuáles han sido los motivos y las causas del endeudamiento.
No es porque nosotros queramos cotillar respecto de la situación, sino que esto es porque lo que nosotros nos da la carta de presentación del cliente, del deudor, ante el juez. Es lo que nos va a permitir acreditarle al juez por qué nos encontramos en esta situación y por qué somos merecedores de este perdón de las deudas. Vale, miren, veo que hay varias preguntas. Bueno, ya como estamos llegando un poco al final de la exposición, de todas maneras, cualquier pregunta que haya quedado sin contestar, nos la pueden hacer directamente, nos llaman, nos escriben, todas estas preguntas nosotros las contestaremos. Pueden escribirnos a info@debify.es y así nosotros los podemos asesorar de una manera mucho más profunda, ¿vale? Porque cuando son la casuística de cada caso requiere de un análisis y de una revisión, como les digo, mucho más acusiva. En el fondo, tenemos que conocer todos los detalles, tener todos los antecedentes para poder tener una imagen más formada sobre cada tema. Lo de las reservas de dominio, veo que hay aquí unas cuantas preguntas. Es un tema súper interesante, da para mucho. Podemos hacer, de hecho, un webinar especialmente dedicado a esto porque veo que hay varias preguntas en relación a esto y además también es un tema bastante recurrente, bastante recurrente. Así que los estaremos informando, les vamos a decir cuál va a ser la fecha para poder hablar específicamente sobre este tema y también si tienen algunos temas de los cuales quisieran hablar, algunas dudas que consideren que sería interesante que pudiéramos destinar un webinar también a ello, se los agradecería mucho si también nos lo pudieran indicar. Como les decía, el correo info@debify.es y así nosotros podemos ir preparando distintos foros, ir preparando distintos webinars, estas sesiones para que podamos ir aclarando esas dudas y poder ir un poco más al detalle. A ver. Vale, perfecto. Lo dicho, estoy viendo aquí varias preguntas que efectivamente quieren una respuesta de un letrado. Como les digo, no hay ningún problema, nosotros damos esta asesoría gratuita. Yo soy abogada, a mí misma me va a llegar la consulta, le va a llegar también a mis compañeras y nosotros encantados de poder ayudarlos y de poder responder. Nosotros trabajamos con esta ley desde ya hace más de 5 años en este despacho y vemos casos como los vuestros todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, anímense, no dejen pasar la oportunidad de poder acogerse a este procedimiento. Como les digo, tiene requisitos, hay que hacer una buena presentación, hay que hacer una buena demanda, pero realmente merece muchísimo la pena. Es un instrumento que existe, que es 100% real, 100% legal, por lo tanto, como ciudadanos tenemos también la opción de hacer uso de este tipo de beneficios que se nos están dando para poder empezar de nuevo, sobre todo para personas que se encuentran en situaciones críticas y que realmente esta ya es la única salida para poder restablecer la situación financiera que tienen. Vale, bueno, vamos a llegar ya al final de esta sesión y les agradezco muchísimo que se hayan conectado. El tiempo se hace muy cortito, muy breve. Sé que también son muchos conceptos, es mucha la información que se da. Una horita muchas veces no alcanza para tocar y abarcar todo lo que este procedimiento conlleva, pero como les digo, utilicen todos los canales de contacto con nosotros. Nosotros encantados de poder ayudarles, encantados de poder responder todas las preguntas. Y les estaremos avisando también para el siguiente webinar porque nuestra intención es ir haciendo uno al mes. Entonces, como les decía también, plantéennos qué temas les gustaría que pudiéramos tocar para que así vayamos preparando, perdón, las próximas presentaciones. Y nada, muchas gracias.